Esta semana ha sido especialmente preocupante para nosotros como bolivianos, y quiero decirles de manera especial para mi vida, porque hasta este momento veíamos víctimas del COVID de manera lejana, muy pocos casos de personas que conocemos. Esta semana no. Esta semana fue conmovedor darme cuenta que cada vez pareciera que el cerco de muerte cierra sus brazos y se acerca más. Personas que yo conozco, personas que son hermanos en la fe. Particularmente me conmovió mucho el pedido de auxilio de una gran amiga y hermana que hace muy poco había perdido a su madre y que ahora su propio padre le tocó luchar contra esta enfermedad. Con desesperación ella clamaba por ayuda para que la gente pudiera dar sangre y ver la forma de cómo salvar la vida de su padre. Esta mañana, revisando mensajes, me pude percatar de que ella decía: muchas gracias, ya nada es necesario porque mi padre falleció. Estas experiencias dolorosas se van multiplicando cada vez más cuando tenemos una realidad tan peligrosa en las calles, mis queridos hermanos, cuando nos damos cuenta que el sistema de salud al parecer está colapsado y cuesta tanto encontrar un espacio, una cama, para que algún enfermo pudiera ser bien atendido. Cuando pareciera que las cosas se ponen más difíciles para la mayoría de los corazones, hermanos míos, es fácil albergar temor, miedo. Cuando pareciera que todo está oscuro, es muy fácil darle la bienvenida a la desesperación. Esta mañana, de manera muy especial, a cualquiera que esté viendo este video, a lo mejor son personas que han sufrido pérdidas, o es probable que muchos estén en el proceso de recuperarse de la enfermedad. A aquellos que desde sus casas, con temor, desean que nunca les toque. Creo que es bueno en estas circunstancias, mis queridos hermanos, no olvidar algunas cosas que son fundamentales para nosotros y nuestra fe. Por eso hoy quiero compartirte un pasaje para que la esperanza nunca muera, para que la fe en Jesús nuestro Señor sea una roca fuerte sobre la cual podamos asentar nuestros pasos para seguir adelante. Y quiero que abras tu corazón de manera humilde delante del Señor, sabiendo que Él es el Dios Todopoderoso y el único capaz de preservar a cada uno de nosotros. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, el verso 19 al 26, te voy a leer parte de una historia, de un relato fascinante. Está vinculada a la vida de un gran siervo de Dios, cuyo nombre es Pablo, un hombre de fe, pero además un hombre experimentado en constantes pruebas, desafíos
para su vida. Y en estas circunstancias, esto que le pasó en este punto de su vida no sería la excepción. Dice así el pasaje: al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía mucho que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, les dijo: habría sido, por cierto, conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida de vidas entre nosotros, sino solamente de la nave, pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario comparecer ante el César. Además, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos con alguna isla. Qué pasaje más confortador, mis queridos hermanos. Quisiera ponerte en contexto este pasaje brevemente para que logremos entender las palabras de ese Dios de esperanza que hoy quiere hablarte. Una vez más, el apóstol Pablo, no por fallas, no por errores, no por algún delito que él hubiera cometido, una vez más, como tantas en su vida después de haber entregado su vida al Señor, Pablo estaba en problemas. De hecho, cuando leemos este pasaje, Pablo es un prisionero de los romanos. ¿Por qué? Por causa de predicar la palabra del Señor. Y prisionero, estaba de viaje a Roma para ser juzgado y a lo mejor probablemente sentenciado y posteriormente muerto. Un hombre que predica la palabra del Señor y se encuentra en estas circunstancias. ¿Saben qué, hermanos míos? En ese propósito, los soldados romanos, junto con otros, muy custodiado, Pablo es embarcado para ir a Roma. Pero antes de que empiecen el viaje, este hombre del Señor les dice a sus custodios, aquellos que cuidaban de que él no escapara y responsables de llevarlo hasta la presencia del mismo César, Pablo les dice: no vayamos en mar, no está tranquilo, hay peligro, no vayamos, porque si no vamos a tener pérdida. Y saben, hermanos míos, me conmueve mucho de este relato que les acabo de leer algunas palabras de manera concreta en los labios del apóstol Pablo. Él dice en algún momento, cuando las cosas están difíciles, cuando efectivamente se levanta una gran tormenta y empiezan a correr peligro y los responsables de la embarcación empiezan a botar todo lo que pudiera ser posibilidad de que la embarcación se hunda. Cuando el corazón de todos los que están en viaje está lleno de temor y la sombra de muerte está presente sobre ellos, ¿saben qué, hermanos míos?
Es tan importante escucharle y prestarle atención a las palabras del apóstol Pablo. Y él dice, hablando con la gente, pero además describiendo de manera clarísima lo que era el escenario en ese momento. Dice Pablo, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Sí, lo escuchaste bien. Son las palabras del apóstol Pablo después de experimentar el temor, el miedo de todos sus compañeros. Dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Y para describir esta realidad, él empieza diciendo, después de varios días, no apareció ni el sol ni las estrellas. Y entenderás que en un viaje por mar, la presencia del sol, la presencia de las estrellas en la noche, eran referentes para poder seguir su viaje. Que sin la presencia del sol ni las estrellas, era un viaje a ciegas y más peligroso aún, sumado a la circunstancia de la tempestad. Y el apóstol Pablo dice, no aparecieron ni sol ni estrellas, pero además estábamos siendo acosados por la tempestad. Y por muchos días, dice Pablo, no habíamos comido. Cuando yo escucho estas palabras en la boca del apóstol Pablo, hermanos, me doy cuenta que lo que Pablo vivió en esa circunstancia particular es tan parecida a lo que nosotros estamos viviendo hoy. Cuando de pronto, hermanos míos, muchos anhelan en su corazón, ya basta que esto pase. Y muchos, y me inscribo yo entre ellos, quisiéramos ver en el horizonte, hermanos míos, el final de todo esto, el punto final que nos permita respirar con tranquilidad. Hoy yo veía en las redes sociales que con desesperación y tristeza decía, ya basta. Y por más que anhelemos, pareciera que en el horizonte no se vislumbra, por lo menos por ahora, el fin de esta noche, donde no hay sol ni hay estrellas, como en la circunstancia de Pablo, y donde la tempestad pareciera acosarnos con mayor fuerza, y donde muchos, por el temor, ya han dejado de vivir su vida de manera normal, y como la circunstancia de Pablo, dejaron de comer. El hecho, hermanos míos, de que cada vez que uno vaya a las redes sociales, encuentre ya no cientos, sino miles de recetas, de tratamientos naturales, farmacéuticos, médicos, todos pretendiendo ser la salida, la respuesta, la solución para los días aciagos que nos toca vivir. Y muy pronto nos damos cuenta que las cosas están difíciles y que en el horizonte todavía no se vislumbra el sol, la claridad, el final de esta pesadilla. Por eso que cuando yo me pongo a pensar en la experiencia del apóstol Pablo, aquel día, aquella noche, sin sol, sin estrellas, con una tormenta arreciando cada día más, la posibilidad de hundirse, de perecer, era más cercana que la de salvarse. Por eso que en las
las propias palabras del apóstol Pablo, dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Estas palabras, hermanos míos, son muy contundentes y parecieran ser definitivas, que sepulta toda esperanza en la vida del ser humano. Ya perdimos toda esperanza de salvarnos. El mundo tiene esta sensación, esta percepción. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? No es poca cosa que tú y yo seamos hijos del verdadero Padre, del Señor nuestro Dios. Y Él no es ajeno en modo alguno a todo lo que nosotros estamos experimentando, como no era ajeno, siendo su Padre, todo lo que estaba experimentando el apóstol Pablo. No te equivoques. Tenemos un Dios que no es ajeno a todo lo que está pasando. Por eso, hermanos míos, la esperanza no debe morir nunca. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios todopoderoso, y porque ese Dios te ama, y porque ese Dios cuidará de ti. Nunca la esperanza debe perderse. Es cierto, no hay un horizonte que nos diga, ya se acerca el fin. La esperanza no debe morir en la iglesia. La esperanza no debe morir en tu corazón. Porque hay un Dios que está con nosotros. ¿Saben qué, hermanos? Esa esperanza no viene de un ser humano, no viene ni siquiera de la ciencia, no viene de los tratamientos médicos que parecen tan erráticos en estos momentos. No, la esperanza viene de Dios. Y aquel día, hermanos míos, el apóstol Pablo, después de decir esas palabras tan duras, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Él dice, pero tranquilos, pero tengan calma. Y dijo el apóstol Pablo, y más bien compartió el apóstol Pablo una experiencia preciosa en medio de la tormenta. Él les dijo, anoche yo hablé con el ángel de Dios. ¿Y te diste cuenta, si leíste en el texto? Dice, ese Dios me habló. Y cuando me habló, me dijo, no tengas miedo. Calma, Pablo, no tengas miedo. Las circunstancias parecen difíciles, catastróficas. Y ahí está la voz del Señor, te dice, no tengas miedo. Y le dijo a Pablo, no tengas miedo, calma. En medio de la tempestad, en medio de la oscuridad y en medio del peligro, en medio de la desesperanza, Dios le dijo, Pablo, no tengas miedo, calma, no temas. Y le dijo más, no vas a perecer, porque yo tengo una misión para ti. Y en palabras del texto, hermanos míos, dice, es necesario, yo lo establecí, dice Dios, es necesario que tú comparezcas ante el César y que testifiques de mí. Yo tengo un propósito, un trabajo para ti. ¿Saben? Cuando yo leo estas palabras, hermanos míos, mi corazón se llena de paz, de tranquilidad, porque entiendo
junto con el apóstol Pablo, que mi vida, tu vida, está en las manos de Dios. Ese Dios que ha establecido para mí y para ti un propósito, como estableció ese propósito para el apóstol Pablo. Y el propósito inmediato para Pablo era: mi hijo va a estar delante del César para testificar de mí. Y aquel Dios que es grande, hermanos míos, que está en el control de todo, aún de tempestades, aún de oscuridades, aún de situaciones más aciagas, ese Dios le dijo: no tengas miedo, calma, es necesario que tú comparezcas ante el César. No tengas miedo, es necesario, Mario, Juan, el que fuera. Yo tengo una voluntad y este no es el tiempo de muerte para ti. Tengo un propósito para ti. Vas a comparecer ante el César, y una tempestad como esta no va a torcer los planes que Dios tiene para ti, Pablo. Y eso llena de gozo mi corazón, hermanos míos, porque además Pablo, para ver de manera real, vivencial, la presencia de Dios y disfrutar de su cuidado, cuando él les dijo a todos esos marineros: calma, no tenga miedo, anoche hablé con el ángel de Dios. Y escucha lo que dice: porque si hay este sentir en tu corazón y en mi corazón, la esperanza jamás morirá. Pablo les dijo: hablé con el ángel del Señor, de quien soy, de quien soy. Sí, hoy más que nunca debes tener la certeza de quién eres. Y Pablo, en medio de la tempestad, rodeado de muerte y de oscuridad, dijo: yo soy de Dios. Nunca puede salir de tu corazón esa convicción. No eres alguien abandonado por su padre. Tienes un padre. Yo tengo un padre. Y le dijo: escuché la voz de Dios. ¿De quién soy? Sí, yo soy de Dios. Hay esa certeza en tu corazón. Hay esa convicción de que tú perteneces a Dios. Y saben qué, hermanos míos, me encanta pensar en esto. Yo soy de Dios, tú eres de Dios, por dos razones. Primero, porque Él te creó y me creó. Y algo más importante aún que eso: eres de Dios, soy de Dios, porque Él pagó un precio de sangre por tu vida, por mi vida. Me compró con su muerte. Soy de Él. Y en estas circunstancias Pablo no podría olvidar esa bendición. Escuché la voz de Dios a través de su ángel, a ese Dios de quien soy. Pero no es suficiente aquello, hermanos. En Pablo había la convicción segunda, y él decía: sí, soy de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Mi vida es una vida de servicio a Dios. Mi vida tiene sentido cuando sirvo a Dios. Mi vida está destinada a gastarse para Dios. Cada paso que el apóstol Pablo decía, hermanos míos, o hacía, tenía que ver con los propósitos de Dios. Cuando Pablo, hermanos míos, era arrestado, yo me lo imagino sonriéndose, porque él no veía adversidad en aquello, porque él no veía un peligro en aquello. Cuando estaba en las cárceles varias veces, perseguido varias veces, en peligros varias veces, cuando él estaba en algún lugar, él pensaba para sí, a partir de estas dos convicciones, de quién soy y a quién sirvo, mi Dios. Él decía: si estoy aquí, encarcelado, es porque Dios quiere que le comparta la palabra a alguien de este lugar.
Y en esa convicción, hermanos, de quién soy y a quién sirvo, en el corazón de Pablo no había temor. No había muerto nunca la esperanza, como debe no morir nunca en tu corazón y en mi corazón. Y por eso esa voz le dijo: no tengas temor, no tengas miedo, calma, porque es necesario que mi voluntad se cumpla, y mi voluntad no es que perezcas aquí, tendrás que ir donde el César, así lo dispuse. Y escucha bien, hermano mío, tú eres de Dios y sirves al Señor. Descansa en eso, que tu vida descanse en ello, y te darás cuenta que la esperanza tomará dimensiones gigantescas para ti y para tu familia. Tan bueno es Dios que le dijo a Pablo: no mueres hoy, porque yo tengo planes para ti. Y le dice más: he decidido, para que cumplas mi voluntad, preservar tu vida. Y le dice más: pero además preservar la vida de todos los que están contigo, aún tus captores, aún aquellos que te llevan como prisionero, sí. Aún aquellos que no tienen fe, sí. No te equivoques, hermano. Por la fe, la oración, la confianza de hijos de Dios como tú y como yo, los que están a tu alrededor, aunque no sean creyentes, recibirán la protección de Dios. No es un Dios distinto, es el mismo. Le dijo Dios: voy a preservar tu vida, Pablo. Me interesas tú, Pablo, porque tengo un propósito para ti, Pablo. Pero también voy a preservar la vida de los que están contigo. Lo voy a hacer por ti, Pablo. Así que si tú tienes un familiar, así que si tú tienes a alguien, un vecino, un conocido, un amigo que todavía no ha entregado su vida al Señor, por ti será bendito. Nuestro país, hermanos míos, tiene la esperanza de salir de esto, porque hay hijos como tú, como yo, como Pablo, que se resisten a perder la esperanza, y que en lugar de aquello le dan la bienvenida al cuidado de su Dios, le dan la bienvenida a esperar buenos días de aquí en adelante. ¿Saben? A veces nos preocupamos mucho por lo material. Una de las disyuntivas, hermanos míos, que este mundo tiene que resolver, gobernantes, o le damos importancia al COVID, o le damos importancia a la economía. Y son dos realidades, hermanos míos, que tiene atrapado a todo aquel que es autoridad. Pero no solamente ellos, sino también a cada ser humano, a cada ciudadano. Y el Señor aquel día le dijo a Pablo: voy a preservar tu vida y voy a preservar la vida de aquellos que están contigo, aunque sufrirán pérdida material. La nave se destruirá, se hundirá, pero ninguno de los que están contigo perecerá. Esas fueron las palabras del Señor. No te olvides ni te equivoques, hermano mío. Entre el dinero y a lo mejor el trabajo y tu vida, las cosas para Dios son fáciles. Dios te ama más a ti que al dinero. Por eso, hermano mío, no te apresures a descuidar tu vida, la vida que Dios quiere preservar.
por la búsqueda de dinero. Es el tiempo de que tenemos que aprender a vivir en fe. Y sé que si tienes que salir, Dios te protegerá. ¿Sabes cómo termina este pasaje, hermanos míos? El mensaje del Señor fue claro. No tengas miedo. Estoy contigo. Te amo y tengo un propósito, así que no vas a morir hoy. Y voy a concederte a los que están contigo, aunque la nave se perderá. Esa fue la promesa del Señor. Y Él cumple. ¿Sabe lo que dijo al final el apóstol Pablo? Así que anímense, les dijo. Coman. Anímense. Porque estamos protegidos por Dios. Y termina diciendo Pablo, con todo, es necesario que intentemos llegar a suelo firme. Qué preciosas palabras de un hombre que tiene fe, pero que también es realista. Y es el equivalente a decirnos a nosotros, Dios me cuida, pero con todo es necesario que podamos buscar tierra firme. Sí, tú tienes fe en Dios y sabes que la promesa de Dios es que Él te cuida. Con todo, dice el apóstol Pablo, es necesario que vayamos a tierra firme. Con todo, diría eso, necesitas ser responsable y cuidar de tu vida y cuidar de los tuyos. Con todo, con toda y la promesa del Señor, es necesario que te cuides. Querido hermano, querida hermana, en los momentos difíciles, tu corazón, más que hablar con un semejante, más que escuchar las noticias y dejar entrar a tu corazón lo que es catastrófico, es tiempo de orar y de descansar en aquel que es dueño de todo y que está en el control de todo. No te equivoques. Ya no es más. Habíamos perdido toda esperanza de salvación. Esas palabras fueron circunstanciales y fueron superadas por la presencia, por el diálogo del Señor con Pablo. No es un Dios distinto, hermano mío. Ese Dios te sigue hablando y te repite el mismo mensaje. Que tu corazón sea lleno de paz, que tu corazón sea lleno de esperanza este día. Por más que a tu alrededor veas muerte, que tu corazón descanse en el Señor. Somos hijos de Dios, de quien soy, dijo Pablo, de quien soy y a quien sirvo. Ese protege mi vida. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana por tan preciosa palabra. Gracias, Dios mío, porque en medio de oscuridad tú hablas palabra de esperanza, palabra de fe y cuidado sobre la vida de cada uno de nosotros. Oh Dios, acrecienta la fe y la esperanza en tu iglesia. Esa fe, Señor Jesús, que ayude a vislumbrar el camino para toda nuestra sociedad. Una vez más, Señor, gracias. En tus manos estamos. Y hoy sabemos que estamos bien cuidados. Te alabamos y te damos gloria y honra por aquello. En el nombre bendito de Jesús. Amén.